Bien, bienvenidas, bienvenidos todos de nuevo. El tema de los derechos de la niñez, que es el que corresponde al de el bloque modular de ahora, decía, un tema crucial para el país y en general para el tipo de sociedad que queremos ser. Hay quienes creemos que el incumplimiento generalizado, estructural, de los derechos de las niñas y niños es un reflejo del estado general de cosas en una sociedad. Lo afirmamos así porque, evidentemente, las niñas y niños son las personas más vulnerables de una sociedad y lo son por partida doble. ¿Por qué lo afirmo de esa manera? Porque, en primer lugar, son jurídicamente dependientes, ¿no? No tienen plena capacidad de decisión, sin embargo, sí son, llegaré a eso, personas que son sujetos plenos de derechos, no así de responsabilidades y no así también de independencia y potestad de realizar ciertas cosas. Tienen personalidad jurídica para muchos temas, pero no tienen capacidad jurídica para hacerlas algunas otras. Por ejemplo, el tema de las herencias, ¿no? Se requiere nombrar una albacea, se requiere nombrar un tutor, un administrador, etcétera. Y tampoco pueden tener responsabilidad penal en ciertas edades, etcétera. Entonces, las niñas y niños, de entrada, por definición jurídica y etaria, son personas siempre vulnerables. ¿Qué significa ser vulnerable? Significa estar expuesta o estar expuesto a sufrir daño, riesgos, o a no tener la capacidad de ejercer tus derechos por ti misma y de valerte en la vida cotidiana con tus propios medios y capacidades. Eso significa ser vulnerable, tener esta posibilidad de recibir un daño y no tener mecanismos o medios de defensa apropiados en todos los sentidos y todos los ámbitos de la vida. Y en segundo lugar, las niñas y niños son vulnerables por la propia estructura societal que tenemos. Somos una sociedad que sigue siendo predominantemente adultocéntrica y en la cual se tiene una lógica de toma de decisiones que no cumple con el mandato de garantizar los derechos de las niñas y niños siempre en primer lugar. ¿De dónde viene entonces este debate? ¿Cuándo inicia la reflexión, digamos, formal respecto a los derechos de las niñas y los niños y hacia dónde se orientó y cómo llegó a lo que tenemos ahora? Déjenme contarles una historia bien triste, ¿no? que muestra la importancia del debate internacional y cómo no siempre fueron motivo de preocupación central las niñas y niños, sino hasta bien fechas bien recientes. En 1800 y algo, a finales de los 1800, hubo un caso en los Estados Unidos de Norteamérica que detonó el tema de los derechos de la niñez. Y es que, déjenme encontrarlo acá. Este caso fue muy sonado y muy conocido y ha sido muy estudiado porque permite dimensionar la gravedad de las cosas que hemos hecho en nuestro país y a nivel mundial, ¿no? Déjenme encontrarlo acá. Entonces, la cuestión fue que iniciamos con una discusión a nivel pues, insisto, en nivel internacional sobre por qué habría que proteger los derechos de la niña. Esta niña, no recuerdo el nombre de ella, Marianne se llamaba, creo, pero resulta que fue en el estado de Nueva York, esto. La niña era golpeada en sus casas. Era objeto de violencia, maltrato, abuso. Y vaya, un fiscal se decidió a llevar el caso ante los tribunales. Esto no ocurría de manera cotidiana. Decide llevar entonces el caso a los tribunales
y se desata una discusión y un debate. El debate era muy simple: ¿hasta dónde las madres y los padres tienen el derecho a educar a sus hijas e hijos con los métodos que crean pertinentes? Se asumía y se sigue pensando en muchas regiones y espacios que las mamás y papás tenemos la prerrogativa de educar a las hijas e hijos como mejor nos pegue la gana y utilizando cualquier método a nuestro alcance, incluido el castigo físico y corporal, por ejemplo, ¿no? Lo que detonó este caso fue una reflexión y una posición de decir: no, no vale todos los métodos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió con el caso? Bueno, resulta que cuando el fiscal admite llevar la defensa de esta niña, se enfrentó a un asunto que les va a sonar a ustedes quizá increíble hoy, pero que así fue como ocurrió. Cuando intentó defender a esta niña, resulta que no había un marco jurídico apropiado para defenderla. Es decir, no había una ley de protección de los derechos de las niñas y los niños. Entonces, el fiscal se enfrentó a ese gran problema, porque como no había una ley, era muy difícil defender a la niña en función de la inexistencia jurídica de un precepto que la protegiera frente al maltrato, abuso, tratos crueles de su familia, ¿no? Entonces lo que se hizo fue darle la vuelta, y fíjense qué terrible y al mismo tiempo qué creativo de parte del fiscal, que llevó a la creación luego de un marco jurídico, pero reconociendo que no había una ley que protegiera a esta niña, apeló a la Ley de Protección de los Derechos de los Animales de Nueva York, que ya estaba vigente. ¿Qué es lo que hizo este fiscal? Denme un segundo. Bien, entonces lo que hace el fiscal es, insisto, apelar a la Ley de Protección de los Derechos de los Animales de Nueva York. ¿Qué decía esta ley en términos generales? Decía que ningún animal, ningún ser del reino animal, podía ser objeto de tratos crueles o maltratos. Entonces, el razonamiento que presentó ante el juez fue que si Marianne era, digamos, parte del reino animal, entonces debía tener cuando menos los mismos derechos que tenía un perrito o un gatito, ¿no? Es decir, no puede ser o no podía ser admisible en este momento de los derechos humanos, estamos hablando, insisto, siglo XIX, no podía asumirse como legítimo que un perro tuviera más derechos que las niñas y los niños, ¿no? Entonces lo plantea de esa manera, y al argumentar que al ser esta niña parte del reino animal, tendría entonces los mismos derechos y prerrogativas de un animalito cualquiera. El juez lo admite, dicta sentencia a favor de ella, y esto lleva a una continua reflexión que en el siglo XX va a llevar a las convenciones de derechos humanos que se fueron generando. Finalmente, lo que tenemos es una línea de muy larga data en la cual, pues evidentemente, se generan instrumentos a nivel internacional y nos van a llevar a lo que son los derechos contemporáneos, evidentemente a partir de la Convención de los Derechos de la Niña y el Niño del año de 1989. En 1924 fue la primera ocasión que la Sociedad de las Naciones, que era el organismo internacional más importante existente en ese momento, había surgido de la Primera Guerra Mundial, y llevó a cabo la Sociedad de Naciones, insisto, en 1924, la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño. Esta declaración fue elaborada por quien entonces era la directora de Save the Children, y evidentemente pues llevó a, a un llamado internacional a priorizar los derechos del niño y la niña, ¿no? Bueno, todavía no se hablaba de esta manera en la época. Hasta 1946 se creó, pensando en las atrocidades que había ocurrido en todo el mundo por la guerra, se creó lo que se llamó en ese momento el Fondo Internacional de Emergencia para la Infancia, que es el UNICEF. No es la UNICEF, nomás primer dato, ¿no? Para hablar correctamente de los temas. Seguramente ustedes han oído en medios de comunicación
y normalmente dicen la UNICEF, es el UNICEF. ¿Por qué? Porque es un fondo. Entonces, el Fondo de las Naciones Unidas, en ese momento se llamó Fondo de Naciones Unidas, Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia. Ya luego se quedaría solamente como el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. En el 48, las y los abogados saben perfectamente esto, se genera o se crea la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Luego viene en el 59, 1959, la Declaración de los Derechos del Niño, que reconocería, entre otros derechos, el derecho a la educación, el derecho al juego, el derecho a la atención a la salud y el derecho a vivir en un entorno que le apoye. Es la primera vez que se incorpora de manera explícita, de manera muy patente, el hecho de que las niñas y niños deben vivir en entornos propicios para su crecimiento y para su desarrollo. Luego viene en el 66, 1966, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y también el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Todos los estados que eran integrantes de las naciones en ese momento se comprometieron a defender los derechos a la igualdad y la igualdad de derechos como principio, incluyendo educación y protección para todas las niñas y niños en el mundo. Luego viene en el 68 ya la Conferencia Internacional de Derechos Humanos y así van generándose varios convenios y tratados. Uno de los más importantes fue el convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, en el que se fija a la edad de 18 años como la edad mínima para desempeñar trabajos que pueden resultar peligrosos para la salud, la seguridad o la integridad de las niñas, niños y adolescentes. Seguirán generándose varios instrumentos y llegamos al año de 1989, que se convierte en un año parteaguas en materia de derechos humanos, porque es justamente el año en que se aprueba la Convención de los Derechos del Niño. ¿Por qué es un parteaguas esta convención? Perdón, en materia de derechos humanos en términos generales en el mundo. Lo es por diferentes razones. Es una convención histórica en el sentido, digamos, más anecdótico, si ustedes quieren, de que es la convención que tuvo mayor número de adhesiones en la historia de Naciones Unidas. Ninguna otra convención, ningún otro tratado había tenido tal número de estados que decidieron decir sí la firmo o sí la ratifico. En ese momento solamente 2 o 3 países, de hecho, había que no la habían firmado, no la reconocían en su momento los integrantes de Naciones Unidas. Hoy queda solo un país, creo, que no la ha firmado, y si no me equivoco son los Estados Unidos de América. Y eso es por razones fundamentalmente de presupuesto, ¿no? Como allá sí se toman en serio el cumplimiento de los tratados, saben lo que cuesta en términos de dinero y por eso no han querido firmar y ratificar la Convención de los Derechos de la Niña y el Niño. Pero prácticamente toda la humanidad los ha firmado. Creo que Somalia es otro país que no ha asignado o no la ha ratificado la Convención, pero prácticamente todos los estados integrantes de Naciones Unidas han ratificado esta convención. Al mismo tiempo, no solamente es la que tuvo el mayor número de adhesiones, sino que además la convención es la que fue de mayor velocidad en su aprobación. Es decir, una convención de Naciones Unidas, un acuerdo internacional de este calibre, toma muchos años firmarlo, construirlo, llegar a una redacción que convenza a todas y a todos. Es muy difícil hacer un acuerdo de este calibre. Y bueno, en este caso fue la de más rápida aprobación en la historia hasta ese momento y creo que hasta ahora de las Naciones Unidas. ¿Qué implica esto, además, en términos de ser parteaguas en materia de derechos humanos? Lo adelantaba yo la sesión anterior. La convención es parteaguas porque incorporó 3 principios fundamentalísimos para la garantía de los derechos de la niñez. Y son los principios que yo les decía, están hoy contenidos en nuestra Carta Magna, relativos a la integralidad, la universalidad y la progresividad de los derechos. Ya vimos con
el derecho al mínimo vital, que los derechos humanos deben cumplirse de manera progresiva. Bueno, si se trata de los derechos de la niñez, con mayor razón, ¿no? Entonces, lo que México generó a partir de entonces es un conjunto de leyes. 1997 se creó una, se reforma en el 2000 y algo, y llegamos al 2014 cuando se crea una nueva ley, porque en el 2014 hubo en México una reforma constitucional muy importante. Ya en 1996 había habido una reforma de este tipo en la cual se establecieron los derechos de las niñas y niños en nuestra Carta Magna. ¿Qué decían en esa redacción? Bueno, decía que las niñas y los niños tienen derecho a la salud, la educación y la alimentación y los demás que sean necesarios para su desarrollo sano, pleno, integral. Esto se mantiene en nuestra Constitución, pero además ahora, en la reforma del 2014, que además tuve el privilegio de participar en esa discusión, lo que se logró fue incorporar en el artículo 4 de la Constitución lo que se llama el principio del interés superior de la niñez. Más adelantito vamos a ver esto antes de, mejor dicho, vamos a hacer antes un pequeño ejercicio y luego vamos a ver lo que implica este principio. Pero fundamentalmente, lo que nos dice el UNICEF y otros organismos defensores de los derechos de los niños y las niñas es que este principio implicaría, por sobre todas las cosas, destinar hasta el máximo de los recursos disponibles para cumplir con los derechos de las niñas y los niños. ¿Qué quiere decir esto? Que una sociedad no tiene ninguna excusa de destinar todo aquello que tiene y priorizar en la atención de la salud, la educación, la alimentación, todo lo que ustedes quieran, para las niñas, niños y adolescentes. Recuerden ustedes que la convención nos dice que niña o niño es toda aquella persona menor de 18 años. En México se reconoce esta perspectiva del ciclo de vida y se habla de infancia y se habla de adolescencia. Infancia hasta los 12 años cumplidos y la adolescencia de los 12 a los 17. Entonces, vemos cómo nuestro país adecua su marco jurídico, pero incorpora este principio que, insisto, resultará fundamentalísimo para múltiples determinaciones que se han tomado hasta este momento en el país, tomando como base el principio del interés superior, pero además creemos muchos que hacia el futuro puede ser uno de los faros que puedan guiar un nuevo curso de desarrollo para el país. Bueno, para comprender de qué se trata la convención, yo pensé en hacerles un conjunto de preguntas a ustedes, ¿no? Para volver más dinámicos, si no esto se va a volver un monólogo estilo conferencia y no es el caso. Queremos empezar a interactuar con ustedes y entre todas y todos identificar cómo pensamos y qué es lo que necesitaríamos, digamos, reflexionar al menos respecto de esto que pensamos. Primera pregunta, que en esto que me respondan con toda honestidad y sinceridad, aquí no se juzga a nadie, y simplemente es para reflexionar de manera colectiva qué es lo que estamos pensando como sociedad. Primera pregunta entonces, ¿no? ¿Qué piensan ustedes de que a las niñas y niños hay que darles o no una nalgada a tiempo? Seguramente han oído que hay en las reflexiones familiares, etcétera, la idea de que pues una nalgada a tiempo es mejor que una lágrima a destiempo, ¿no? Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Hay que corregirles vía las nalgadas o no? El famoso chanclazo, ¿no? Hasta hay memes y memes de la chancla voladora, el cinturonazo, las despertadoras, ¿no? Que son las cachetadas guajoloteras, dicen los lados. ¿Qué opinan ustedes? ¿Esto está bien, está mal, hay que atemperarlo, hay que mejorarlo? ¿Qué hay que hacer, no? ¿Qué opinan? Yesenia, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, pues yo sobre esto opino que, bueno, mi opinión es que pues no está bien, porque pues los niños en vez de aprender a pues a respetar, están aprendiendo como a tenerte miedo y obedecen por miedo, no porque les estés enseñando algo bueno. Y aparte pues ellos
se educan pues con el ejemplo. Si tú les estás diciendo que no hagan algo, pero tú lo haces, por ejemplo, los que, bueno, yo cuando era chiquita, ¿no? Que tenía mis hermanas, era como de, no se griten, pero pues entre los papás se gritaban. Entonces, a veces las cosas que hacen mal los niños es porque lo ven en su casa y pues lo hacen. Y De pues no, en acuerdo. mi opinión, pues no está bien. Gracias, Yesenia. Ana, por favor. Pues yo creo que igual que está mal y que hasta cierto punto pues inculcamos esto, pues la cultura de la violencia, ¿no? De reaccionar ante pues cualquier situación con, pues sí, con cierta violencia y pues igual les inculcas el miedo, ¿no? El que no los apoyes o no los ayudes en algún problema, no les estamos dando un ejemplo de cómo deberían actuar, sino simplemente están reprendiendo pues al niño. Bien. Han oído aquello, ¿no? De que, gracias, Ana. Se han oído, ¿no? De que eh, mucha gente dice, yo no sé dónde estaría hoy si mis papás no me hubieran dado mis nalgadas, ¿no? ¿Qué opinan de eso, no? Porque hay gente que lo dice realmente muy convencida, ¿no? Gracias a mis papás que me dieron un buen zape, porque me hizo reaccionar y ya me corregí, ¿no? ¿Qué opinan de eso? Karina, adelante, por favor. Buenas tardes a todos, buenas tardes, profesor. Pues Gracias. como lo mencionó mi compañera anteriormente, considero que no es correcto porque se está incurriendo en la violencia. Entonces, yo creo que sí se puede educar a los hijos o se puede educar, pero considero que debe ser a base o con base a palabras, con base a otro tipo de formas de expresión, porque el hecho de golpear a alguien o simplemente una cachetada, cualquier tipo de golpe, ya se llega a la violencia. Entonces, muchas veces, eso hace o genera traumas en los niños, o los lleva a tener ciertos actos, no sé, en su entorno, sobre todo, pues, en el ámbito social, ¿no? Y van creciendo con esos patrones de conducta, y esos patrones de conducta se repiten. Entonces, creo que la mejor manera, a mi punto de vista, es educar a los niños con las palabras, pero para esto, pues, hay que analizar, su comportamiento y el hecho de por qué están siendo así. Quizá a la vez puede ser que el padre sea el que está fallando y no tanto el niño, o que el niño esté viendo, por ejemplo, como mencionaba mi otra compañera, esté viendo esos patrones de conducta en su casa y por eso está respondiendo de esa manera. Entonces, pues no considero que el hecho de que reciban una cachetada o un golpe sea la mejor forma de educación. Y sí hay personas que he leído, por ejemplo, en Facebook que dicen, no, pues a mí me educaron y yo así entendí, con base a lo mejor a la chancla o a, no sé, a la regla, ¿no? O hacia golpes. Pero, no sé, yo creo que a lo mejor los tiempos van cambiando y muchas veces yo creo que hace muchos años se tenía como ese patrón, ¿no? De esa forma de educar a los niños, pero desde mi punto de vista y por mi parte creo que no es la mejor forma, porque, pues sí, se incurre en la violencia y además para el niño, pues es un tipo de trauma, y no nada más para el niño, hablando en general, cualquier tipo de persona que reciba algún golpe ya es una agresión y eso genera, pues, diferentes tipos de sentimientos y hace que la persona se vuelva agresiva. Bien. ¿Quién más? Gracias. Gracias por la participación. ¿Quién más? Gracias, Karina. Alison, por favor. Buenas tardes, doctor. Pues creo que justo esto de pensar que estamos bien por haber sido corregidos de esa manera, creo que justo es normalizar la violencia y creo que si hay un problema grande en nuestro país, justo es la normalización de la violencia y cómo no tomamos en cuenta que esta violencia siempre escala, ¿no? Siempre va desde lo pequeño, todo eso es toda una cultura de violencia. Entonces, creo que empieza desde ahí, desde la familia. Y, y a mí me parece que no, este tipo de castigos no les permite a los niños reflexionar sobre por qué no deben actuar de esa forma y analizar las consecuencias de sus actuaciones. Simplemente les provoca miedo e inseguridad. Entonces, creo que se los lleva a replicar justo las formas violentas que aprenden en su casa y no desarrollan tampoco una técnica de comunicación, por ejemplo. Y pues creo que es de las cosas que más hacen falta en general en nuestro país. Bien, de acuerdo.
Ahora, ¿quién está de acuerdo con que las niñas y los niños deben aprender cosas o deben ser educadas y educados respecto de o lo que le corresponde hacer a cada quien, reconociendo las diferencias, dicen quienes plantean este tipo de ejercicios? Pero ¿quién estaría de acuerdo en que naturalmente somos distintas y distintos y que por lo tanto hay que enseñarnos de manera diferenciada tareas y responsabilidades? Por ejemplo, no es que no se quiera que las niñas y los niños participen en las actividades del hogar, pero que sí hay algunas que corresponden más a niñas y a niños. ¿Qué piensan de esto ustedes? ¿Se legitima, no se legitima? Sí, Edith, adelante. Gracias. Bueno, yo lo que creo es que para todos es importante aprender lo que yo llamo las habilidades de supervivencia básicas, que siempre digo son las mismas, ¿no? O sea, aprender a limpiar tu casa, tu espacio, aprender a cocinar, obviamente no como chef gourmet, ¿no? Pero hacer cosas básicas y aprender también a no solo tu aseo personal, sino, por ejemplo, saber lavar tu ropa, saber desmancharla, etcétera, ¿no? Son cosas que básicamente necesita para lo que decíamos, lo que estábamos hablando ayer, del mínimo de vida, ¿no? O sea, es lo mínimo que uno tiene que hacer para, para poder estar saludable, tener un entorno limpio, tener comida, que decíamos nutritiva y inocua, y demás. Entonces, yo creo que realmente todos, sin importar nuestro sexo o género, debemos de por lo menos saber hacer eso, independientemente de si nos gusta un montón cocinar o si nos gusta un montón estar limpiando la casa, ¿no? Bien, gracias, Edith. Y perdón, pero a ver, fíjense, esto que dice Edith está muy bien, ¿no? Pero hay quien piensa, por ejemplo, que independientemente de esas habilidades que se pueden aprender de todas y todos, en realidad hay personas, o mejor dicho, en realidad hay tareas propias del sexo, ¿no? Es decir, eh, a las niñas y niños hay que enseñarles a cumplir con responsabilidades en el hogar, pero con actividades que sean correspondientes a lo que naturalmente tienden a hacer. Por ejemplo, hay quien sostiene que los niños deben ayudar más en tareas físicas, ¿no? De mayor esfuerzo, subirse a una silla, cambiar un foco, etcétera. Y las niñas más al tema de lavado de trastes, tender camas, etcétera. ¿Por qué? Porque se argumenta, los niños son más fuertes, más rudos, menos delicados, y eso pues, les lleva a tener este otro tipo de capacidades. ¿Qué piensan de eso? ¿Eso se sostiene? ¿No se sostiene? ¿Es cierto o no es cierto? ¿En su experiencia cómo lo vivieron? ¿Qué podrían decir de esto en el marco de nuestra cultura y sociedad? Sí, Edith, adelante. Dice Bueno, Alison, acá es puro sexismo. sí, coincido con Alison, porque realmente no es tanto que, por ejemplo, se pueda, o sea, se tenga que dividir así. Bueno, en mi experiencia no se tendría por qué eh, dividir así, porque de todos modos, pensando en que un niño, ya definimos la edad de la niñez, ¿no? En realidad los niños tienen las mismas capacidades, tanto de fuerza como de habilidad, etcétera, a las mismas edades. Tienen un desarrollo a la par, o más o menos a la par, hasta donde yo me he sabido esa teoría psicológica, pedagógica, etcétera. Entonces, realmente no habría una diferencia del por qué unos tendrían que estar ayudando en tareas físicas más que otros. Pero en Para mí, promedio le diría a alguien, fíjese, no, voy a hacer la de abogado del diablo, ¿eh? En promedio diría a alguien, a partir de los 12 años, sí hay una diferencia de masa muscular importante entre niñas y niños. Eso implicaría más fuerza, ¿no? ¿Qué opinaría Edith? bueno, ahí sí ya empieza a ver esa diferencia. Entonces, Y ¿habría tareas vuelvo propias hasta, de niños o no?
hasta cierto punto sí, por, como decíamos, la parte de la fuerza, o sea, realmente una como mujer nunca va a tener una fuerza exactamente igual a la del hombre. Física, biológicamente, un hombre tiene más fuerza que una mujer. Entonces, ahí sí haría la diferencia, pero hablando exclusivamente de niños, sí tienen un desarrollo más o menos a la par. Ahora, ¿los varones qué opinan? Los hombres, compañeros varones, ¿qué opinan de esto? ¿O no opinan? ¿O creen que nomás es tema de mujeres? ¿O qué opinan? ¿Quién más? Fíjense, y voy a incorporar una pregunta más. Dado que hay un sistema de distribución del trabajo doméstico, tanto remunerado como no remunerado, se piensa en muchos espacios que es importante que las niñas y niños trabajen. Es decir, que independientemente de que cooperen en el hogar, es importante que desde niñas y niños trabajen, ¿no? Es decir, pero lo que se llama trabajo, ¿no? O sea, que vayan a una tienda, cooperen, que vayan a un espacio propio, familiar o incluso algún vecino o amiga o donde sea, si es que hay mucha necesidad económica, y que es importante que se enseñen a trabajar desde niñas y niños, porque así de adultas y adultos, pues ya no les cuesta trabajo aprender. ¿Qué opinan de eso? De que las niñas y niños tienen que aprender desde la, digamos, infancia, a trabajar. Sí, Ana, adelante. Yo creo que es muy diferente el hecho de enseñarles a trabajar, a tener cultura mm, de tener responsabilidades. Más que trabajar, enseñarles que sí, pues deben de tratar de apoyar en algunas cosas de la casa. Obviamente no vas a dejarles grandes obligaciones porque son niños, o sea, siguen siendo niños, siguen aprendiendo, pero sí, pues darles pues cultura de responsabilidad, ¿no? Ahora sí que inculcarles el hecho de que se tiene que ayudar y cómo se hacen algunas cosas. Bien, pero ¿deben trabajar o no? Porque el argumento es muy simple, ¿no? Las niñas y niños deben aprender a trabajar desde chiquitos. De otro modo, Mm, formamos yo, una sociedad de baquetones y de free riders, dicen quienes piensan así, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Tienen razón o no tienen razón? Perdón, a ver, Denny, que no ha participado, y luego Lilian, por favor. Sí, hola, buenas tardes. Pues yo no estoy tan a favor en eso de que desde la infancia se les enseñe a trabajar, porque esto respondería más a un sistema, no sé cómo definirlo, si instrumentalista, de que ya en grandes tienen que trabajar para un capital y generar dinero. Yo creo que como niños se les debería replantear estos roles de género que existen y sobre todo crecer en un ambiente de comunidad, o sea, que vean a su familia, a su eje familiar como una comunidad, de que tienen que trabajar en equipo para hacer un ambiente de calidad, no solamente para producir algo, sino para crecer, para crear un hogar en el que se sientan felices, que se sientan realizados y que se sientan protegidos. Yo creo que sería más que nada eso, que de niños se les enseñe eso, a cómo crear un ambiente de calidad y no tanto que se les enseñe a generar dinero. ¿Y no estarían ustedes de acuerdo con esa idea entonces de que si no se enseñan desde chiquitos, pues luego la gente batalla y pues, no sabe qué hacer de grande, ¿no? Les gusta la flojera. ¿Qué opinarían de eso? Edith, por favor. Estaba primero Lilian, ¿no? Y luego Edith, por favor. Bueno, perdón. Aquí yo nada más quiero, igual estoy volviendo a algo que ya habíamos discutido ayer, pero también a veces el trabajo infantil no es tanto, o bueno, sí llega a ser por esta parte que usted mencionó bueno, es que se tienen que enseñar a trabajar porque si no luego bla, bla, bla. Pero también llega a ser porque en su familia, pues apenas y con el sueldo de papá o el de mamá o de ambos, pues apenas alcanzamos a comer un poquito y entonces pues también los niños tienen que trabajar para aportar al hogar con algo de dinero, entonces ahí es donde también podría, o bueno, más bien, también hay otro de los temas
que vamos a ver, ¿no? Sí, así es. A ver, ¿quién más? Porque vemos todos los días que hay niñas y niños trabajando, ¿no? Lo vemos en los supermercados, lo vemos en diferentes lugares, ¿no? Y mucha gente dice, qué bueno que estén ahí porque así aprenden y no están de vagos y y es mejor que estén ahí a que estén pues, en una pandilla o estén en algún lugar. ¿Se justifica que haya niñas y niños trabajando? ¿Sí o no? Esa es, Yo digamos, quisiera participar. sí, por favor. Pues yo creo que depende de la edad, o sea, como dice ahorita, ¿no? A lo mejor ya si tienen 15, 16 años, pues sí podrían como que ayudar a sus padres, pero pues más chiquitos siento que sí es maltrato infantil, o sea, ponerlos a trabajar desde temprano, porque yo he visto así que hay gente desde que están en los semáforos, ¿no? 8 de la mañana, 7 de la mañana ya ahí con los niñitos de 2 años, yo sí digo, no, o sea, está mal, yo sé que tienen la necesidad, ¿no? Pero si pudieran elegir, yo creo que elegirían no hacerlo, no llevar a sus hijos a trabajar. Pero ya un poquito más grandes, ya sí es importante también enseñarles pues el valor del dinero, el valor del trabajo y pues todo eso. Eso, porque dirían las abuelas, ¿no? Y yo insisto, sigo en el papel de abogado del diablo. Luego nomás se acostumbran a poner la mano, diría una abuela, ¿no? Entonces, es preferible que aprendan o no desde una edad, digamos, relativamente temprana, a que pues, las cosas cuestan, ¿no? Porque se escucha en la vida cotidiana, ¿no? Ustedes escuchen las conversaciones y se dice, ¿no? Es que la gente nomás se acostumbra a estirar la mano y no entienden el valor del dinero. Es más, tú regálale algo a alguien y no lo valora. Ah, pero cuando le cuesta, entonces sí lo valora. Pues por eso es importante que desde niñas y niños aprendamos a trabajar y tal, ¿no? Sofía, por favor. Respecto a eso de estirar la mano, creo que no necesariamente es así. O sea, que al momento en que le das algo a un niño, no, porque trabaje, no necesariamente va a aprender el valor que tiene algo por el esfuerzo, lo que sea, porque al final de cuentas, en la vida diaria el niño también se está esforzando y es precisamente esta cuestión adultocentrista del trabajo que es remunerado inmediatamente, se le da más valor que al esfuerzo que podría tener un niño en cualquier ámbito, ¿no? En el ámbito escolar, en la socialización. Entonces me parece que si bien si hay capacidades que se le podrían dar, bueno, más bien herramientas que se le podrían enseñar a un niño desde pequeño para que aprenda a hacer cosas para en un futuro, pero no necesariamente para que vayan a producir. Y creo que el hecho de que se ve a veces que el niño aporta bueno, está trabajando vendiendo chicles como cerillito o algo así, puede ser que uno piense, ay, qué bueno, así ya no está de vago, pero muchas veces esa visión nos, nos hace pues dar un punto ciego, o sea, no voltear a ver que el problema realmente es estructural y que el niño no es que quiera estar de vago, sino que no están precisamente esas oportunidades para que estudie, para que se desarrolle plenamente, para que pueda hacer deporte, para que pueda hacer muchas cosas y, y es eso, ¿no? O sea, que muchas veces el trabajo termina siendo la forma más fácil de enajenarlos para que no hagan cosas que quizá no querríamos que hicieran, pero que el niño en sí no lo haría si pudiera hacer otras cosas. Como ya habían mencionado, no es que el niño quiera, o sea, si a lo mejor si él se pusiera a pensar qué es lo que quiere hacer, no sería precisamente trabajar. O sea, yo creo que sí hay habilidades que se le pueden enseñar al niño y a las niñas que les pueden servir, por ejemplo, al reparar algo que vean o algo así, pero no obligarlos a que estén allá y que sea con una intención de que se pongan a trabajar a edad temprana o que se dediquen a eso. Ok. ¿Alguien más? Alison. Yo tampoco estoy de acuerdo en que niñas, niños y adolescentes trabajen, porque creo que están en una etapa de desarrollo que no van a recuperar y la responsabilidad económica pues es de sus papás. Por eso es importante tener planes de vida y obviamente políticas públicas para
generar condiciones que permitan seguir estos planes y que permitan a las familias tener los recursos necesarios para tener un buen nivel de vida y que los niños, niñas, adolescentes no tengan la necesidad de trabajar para aportar a sus casas. Y en cuanto a la responsabilidad, sí creo que hay otras maneras de enseñárselas y del valor de las cosas y lo que tienes, lo que presuntamente te enseña el trabajo. Sí creo que hay otras formas de que puedan aprenderlo. Gracias, Alison. María Fernanda, por favor. Sí, yo creo que me quedo con diferentes tipos de estrategias en vez de un trabajo para que aporten a la casa. Creo que a los niños se les puede enseñar métodos de apreciar el dinero, bueno, no apreciarlo de manera capitalista, pero sí de saber su valor. Por ejemplo, los Boy Scouts tienen, no sé, hacen sus planeaciones para ir a, no sé, a alguna playa, ¿no? O algún lugar un poquito más lejos de su entorno. Y para ello no pueden recurrir al dinero de sus padres, sino que tienen que hacer, no sé, ventas de comida o alguna recolección de PET y venderlo. Entonces creo que hay estrategias que pueden fomentar que ellos desarrollen habilidades que posteriormente les puedan servir para unirse al campo laboral. Bien. Bueno, fíjense, estos temas que estoy planteando así de manera muy genérica, están detrás de toda esta discusión de dónde estamos, ¿no? Porque evidentemente nuestro marco jurídico tiene una prohibición respecto del trabajo infantil, tiene una prohibición del castigo corporal, está establecido el principio de interés superior de la niñez, pero lo que vemos en la vida cotidiana es que nuestra sociedad opera todo al revés, ¿no? Es decir, observamos los datos, por ejemplo, de violencia familiar, ¿no? Bueno, el incremento del 2017 a la fecha es de más del 100% en algunos rubros, ¿no? Vemos el tema del trabajo infantil de manera permanente desde el 2004 hasta la fecha. Cada medición resulta que hay más de 2 millones de niñas y niños que trabajan, ¿no? Casi el 80% más en actividades peligrosas para su edad. 2 millones, es una cantidad gigantesca, ¿no? Vemos que las niñas y niños padecen hambre, enfermedad. ¿Por qué creen que ocurre esto? ¿No? ¿Por qué en otros grupos de población no se da de manera tan marcada este tipo de fenómenos? ¿Qué creen ustedes así de manera general que pudiera ayudarnos a ir explicándonos por qué está ocurriendo esto en nuestro país? ¿Qué piensan? Porque lo que me están diciendo, pues, yo estaría de acuerdo, ¿no? Pero hacia afuera, ¿qué es lo que ocurre, no? Para no caer en el wishful thinking, ¿no? La realidad nos muestra otra cosa, ¿no? ¿Cómo creen ustedes que pudiéramos incidir en la modificación de esto? Hay escuelas donde el bullying es cosa todos los días y el bullying pues refleja mucho de la violencia entre pares, pero también la violencia que se vive en las familias y estas niñas y niños agresores transfieren en la escuela, ¿no? Muchos casos son así. ¿Por qué creen que pasa esto, no? Vean ustedes los niños limpiando parabrisas, ¿no? Niñas y niños en situación de calle. Sí, nuestro marco jurídico dice otra cosa. Miren, para darles elementos para ir pensando, ¿no? ¿Quién sabe cuándo terminó de establecerse, digamos, la prohibición del castigo corporal? Todavía hay un debate, ¿eh? Y a nivel de corte. ¿Saben? Las y los abogados, ¿tienen alguna idea? No, miren, vamos a leer algo que les va a interesar. ¿Quién me ayuda a leer lo que vamos a ver aquí en la pantalla? ¿Ya lo ven? Ya. ¿Quién lo lee? Yo, Adelante, por favor. ok. Castigo corporal como método de disciplina. Los maltratos y agresiones físicas contra menores de edad
sean leves, moderados o graves, son contrarios a su dignidad humana y vulneran su derecho a la integridad personal. Solo un momento, Edith. Vean la fecha, Ujú. ¿eh? ¿Ya la vieron? Noviembre 2020. Bueno, para que vean que no es un tema de debate de las cavernas, ¿no? Estamos hace 2 años esto, ni siquiera van 2 años, ¿no? Bien, adelante, por favor, Edith. Hechos. El padre de un menor de edad en la primera etapa de la infancia demandó en su favor el cambio de la guardia y custodia de su hijo en virtud de que la madre ejerció sobre este actos de violencia física, golpe en la espalda con un cable. El órgano de amparo estimó que se trató de un acto aislado realizado como una medida correctiva disciplinaria justificada, que no encuadraba en la definición de castigo corporal conforme a la doctrina del Comité de Derechos del Niño. Juzgado el caso en el contexto de separación de los progenitores, se determinó que la guarda y custodia del niño la debía ejercer la madre. ¿Qué? Un momento, una pausa aquí. Para quienes no son abogadas y abogados, quizá el contexto es complicado. En un proceso de este tipo, lo que nos está diciendo esta sentencia, porque en realidad es una sentencia de amparo, es en materia civil y constitucional, es una tesis aislada, hay criterios y mecanismos de jurisprudencia o de interpretación de la ley. Lo que ocurrió aquí, por lo que se puede leer, es que se separaron, había una pareja, se separa, y el papá pide tener la guardia y custodia de su hijo. Guardia y custodia significa, fundamentalmente y en términos llanos y coloquiales, que la niña o el niño vive en el domicilio de la persona que tiene la guardia y custodia y que esta persona se dedica de su protección, cuidado y administración de sus bienes. Digamos que en términos generales eso implicaría. Entonces el papá dice en la demanda que él debe ejercer la guardia y custodia porque su mamá del niño ejerció castigo corporal, le dio un cablazo en la espalda al niño, ¿no? Pues la defensa de la mamá argumentó que no era un asunto ni reiterado ni sistemático y que, dado que se había enojado mucho en el momento, producto de un descontrol, lo que ustedes quieran, pues sí le dio el cablazo, pero ni es conducta reiterada, y pues ni fue tan grave, no se le abrió la espalda, ¿no? Entonces, el juez del caso, o la jueza, no sé qué ha sido, determinó que aún con el cablazo, la guardia y custodia se la daba a la mamá, ¿no? Bueno, adelante, Edith. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el maltrato físico, sea leve, moderado o grave, que tenga por objeto causar cierto grado de dolor o malestar o cualquier castigo que busque menospreciar, humillar, denigrar, amenazar, asustar o ridiculizar al menor de edad, constituye un castigo corporal y o un trato cruel y degradante, que resulte incompatible con la dignidad y los derechos de los menores de edad, a su integridad personal y a su sano desarrollo integral, por lo que la erradicación del castigo corporal y los tratos crueles y degradantes es una necesidad apremiante en nuestra sociedad que vincula a no justificar tales conductas como método correctivo o de disciplina para la niñez en ningún ámbito. Hay una pausa, Edith. Fíjense qué interesante interpretación está haciendo aquí la primera sala de la Suprema Corte, ¿no? Lo que nos dice es que hay una necesidad apremiante de la sociedad para ya no justificar este tipo de conductas. O sea, las despertadoras, las cachetadas, las nalgadas, las patadas, los empujones, los pellizcos, todos estos métodos que se consideraban como métodos correctivos o de disciplina de una normalidad cotidiana, todavía en mi época, y vaya, sigue siendo uso corriente en muchos espacios de nuestra sociedad, no deben justificarse, no deben normalizarse, y lo que nos dice la Corte es que hay una necesidad apremiante de no estar haciendo esto con las niñas y niños, porque fíjense lo interesante es que nos dice que cualquiera de estos eventos o manifestaciones constituye castigo corporal, lo cual está prohibido en la ley
y lo cual evidentemente tiene que erradicarse. Edith nos quiere decir algo. Sí, también supongo que en su época también le tocó, y si no, este es testimonio de mi mamá. Cuando yo iba a la primaria, también los profesores tenían expresamente permitido por parte de los padres ajusticiarse a los niños, o sea, también tenían permitido golpearlos. Sí, sin duda, vaya, a mí ya me tocó más o menos el tránsito, ¿no? En el que no había una prohibición jurídica, pero sí ya había un descontento de las mamás y papás. Y fíjense la queja de los maestros, ¿no? Nosotros ya no podemos educar a los hijos porque ya no nos permiten ni tocarlos, ¿no? Nomás les ponen una mano encima y ahí vienen los papás a reclamar. ¿Cómo no va a reclamar uno, no? O la de salvajes que le pegaban. Yo todavía tuve una maestra, segundo de primaria, la maestra Piedad, no se me va a olvidar en la vida, ponía las manos de uno así y le daba con el borrador, ¿no? Hagan de cuenta esto, ¿no? No se lo imagina. Le ponía aquí la mano y con el borrador, ¿no? Te daba el borradorzazo. O estabas platicando y te volaba el borrador y te caía encima, ¿no? Entonces, ese tipo de actitudes de las y los maestros, de muchas y muchos maestros, porque no todos lo hacían, tiene que ver con este tema del castigo corporal, que fíjense hasta cuándo se están estableciendo criterios determinantes para prohibirlo, 2020. Es decir, todavía hubo un juez en el 2019 que dijo que pues, el cablazo que le dio la mamá no había estado tan grave, ¿no? No le dio tan duro, fue leve, y bueno, pues se le salió, ¿no? Ya lo tenía hasta aquí el chamaco a la mamá, y pues la mamá dijo, ya estoy harta de ti, pues le dio un cablazo, y luego ya se arrepintió, lloró, y dijo que pues no había sido tan grave, y no le abrió la espalda, pues nomás fue uno, ¿no? Tampoco es para que le exageran, ¿no? Un cablazo que no lo voy a traumar con eso, lo estoy corrigiendo. Fíjense, 2019 todavía hubo una jueza o juez que coincidió con el criterio de la mamá y estableció que pues, era normal. Vaya, no estoy diciendo que todos estos actos sean de las mamás, son mayormente los casos de los papás, lo habría al azar y eso fue lo que ocurrió, ¿no? Pero vaya, estamos hablando de 2020, el debate sigue abierto y sigue la discusión a este nivel. Fue la primera sala de la Suprema Corte de Justicia la que determinó esto, o sea, estamos en un momento crucial para avanzar o no en la construcción de una cultura que nos permita proteger mejor a los niños y a las niñas de las formas de maltrato, abuso, tratos crueles, degradantes, ¿no? Bien, si nos hace el favor de seguirle leyendo. Vamos en justificación, ¿no? Aquí. Justificación. En nuestro derecho interno, el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho de la niñez a un sano desarrollo integral y en consonancia con ello, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 13, fracciones 7 y 8, reconoce los derechos de los menores de edad, a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, así como a vivir una vida libre de violencia y a la integridad personal, mientras que el precepto 103 de la misma ley obliga a quienes ejercen la patria potestad a protegerles contra toda forma de violencia, maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, venta, trata de personas y explotación. De igual manera, en el Corpus Juris Internacional, entre otras fuentes, la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 19, establece el derecho del infante a ser protegido contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras éste se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. Al respecto, el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, en sus observaciones generales número 8 y número 13, definió al castigo corporal o castigo físico como todo castigo en el que se utilice la fuerza física y tenga por objeto causar cierto grado de dolor o malestar, aunque sea leve. Lo anterior da cuenta de que los menores de edad deben
gozar de una protección reforzada respecto de su integridad personal, psicofísica, en orden a su sano desarrollo integral, que exige no justificar como método de corrección o disciplina el uso deliberado y punitivo de la fuerza para provocarles dolor, molestia, humillación o cualquier otra forma violenta, cruel o degradante con este fin. Asimismo, la frecuencia, la gravedad del daño y la intención de causar daño no son requisitos previos de las definiciones de violencia. Ello no significa rechazar el concepto positivo de disciplina, promoviendo formas de crianza positivas, no violentas y participativas. Esta primera sala es consciente de esta problemática sobre el castigo corporal y los tratos crueles y degradantes a niñas, niños y adolescentes, particularmente en México, donde históricamente se ha normalizado y aceptado, tanto en los ámbitos familiares como de educación y readaptación de la infancia, lo que ha tenido consecuencias directas en la forma de asimilar la violencia que se vive en este país, por lo que esta primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce como apremiante la necesidad de erradicación de esas formas de disciplina. Gracias, Edith. Bien, como pueden darse cuenta, la Suprema Corte está diciéndonos, oigan, tenemos un problemón, y fíjense, lo interesante es que nos diga que históricamente se ha normalizado y aceptado tanto en los ámbitos familiares como en educación, lo que decían justamente de los chanclazos y borradorzazos y reglazos en las escuelas, y en los espacios de readaptación, ¿no? Los espacios de esto que se llamaban las correccionales, que ahora son centros de menores en conflicto con la ley, y que esto ha tenido consecuencias directas, dice la Corte, en la forma de asimilar la violencia que se vive en este país. Es decir, erradicar la violencia contra las niñas, niños y adolescentes es un tema de importancia vital. Por eso muchas niñas y niños ya no se sorprenden de la violencia en las calles, y tampoco es justificación para decir que luego se vuelven en criminales, ¿no? Eso también es la criminalización de la niñez. Pero lo cierto es que hemos sido incapaces desde las escuelas de generar una cultura de tolerancia, de educación, de crianza positiva, como dice aquí la Corte, y de métodos no violencia, de disciplina positiva, como se le llama. Es decir, no se trata de dejar que las niñas y niños hagan lo que se les pegue la gana, sino que se trata antes bien de entender sus contextos, de entender sus necesidades, de entender sus posibilidades de actuación y por lo tanto hacia adelante constituirse como ciudadanas y ciudadanos tolerantes, respetuosos de la ley, respetuosos de los demás, solidarios, etcétera. Entonces, estamos ante un tema, yo les decía al inicio de esta sesión, crucial para el desarrollo del país. Por eso es que el segundo módulo de este taller, de este curso que estamos teniendo, versa sobre los derechos de la niñez. Sin esto, sin su cumplimiento integral, no vamos a poder avanzar hacia la construcción de un país de paz, de solidaridad, de justicia. Y fíjense nuevamente, en esto que hemos estado leyendo, se subraya el concepto de la dignidad humana. Es decir, no se puede pensar en los derechos de la niñez sin tener como cuestión fundamentalísima el tema de la protección de la dignidad de los derechos de la persona. Por eso es importante que en el marco de lo que yo les decía la vez pasada, de pensar cuáles son los derechos que menos creen ustedes que se cumplen en el ámbito de sus localidades o comunidades, piénsenlo ahora, a partir de esta sesión, en lo que respecta fundamentalmente a las niñas y a los niños. ¿Cuáles son los derechos que ustedes perciben que en su comunidad o en su localidad se están incumpliendo de manera mucho más evidente, grave o flagrante en contra de la niñez? Me parece que esa perspectiva abre mucho de lo que podemos hacer en este proyecto de México Social en alianza con la FES para tratar de incidir y visibilizar problemas que damos por sentados y que son parte de la vida cotidiana
y que forman parte de la vida privada, ¿no? Se decía, todavía hace 20 o 30 años, si acaso, que el tema de la violencia contra las mujeres era un tema de pareja, ¿no? Me tocó dar muchas capacitaciones a policías locales, por ejemplo, y un argumento que decían los policías era, a mí no me gusta ir a los temas de violencia doméstica o familiar, o como le queramos llamar, porque cuando la señora habla y uno se va a llevar al marido, hasta lo defienden, decían los policías, ¿no? Y se ponen allá a llorar y tal, y nos piden que no nos los llevemos, que porque es el papá de sus hijos, y que es el sostén, ¿no? Entonces, ¿para qué vamos si las propias señoras lo defienden, ¿no? Revictimizando a las mujeres que se atrevían valientemente a denunciar el abuso, maltrato, agresiones de que eran objeto en sus viviendas. Entonces, estos niveles de normalización que llevaban a estos elementos de cuerpos policíacos a argumentar ese tipo de cosas, pues nos habla del nivel de permanencia y de atavismo que tenemos en muchos temas respecto de cómo comportarnos respecto de las y los demás. Hay un sociólogo fantástico, se llama Norbert Elias, que nos habla justamente de que hay un proceso de civilización, un proceso constante, progresivo, de educación y de civilización de las personas, es decir, volvernos cada vez más razonables en nuestra forma de hacer, pero lo que advertía Norbert Elias es que el proceso no es ni lineal, ni tampoco permanente. Es decir, puede haber regresiones graves y podemos caer en prácticas que no solo pueden ser igual de graves que las anteriores, sino peores. Caso del fascismo, por ejemplo, en Alemania, ¿no? Entonces, este tipo de fenómenos, este tipo de problemáticas, como los denomina la Corte, son de una enorme trascendencia para el país, porque justamente llevan a la normalización cultural de prácticas que nunca debieron ser. No es que antes estuviera bien y como cambió la sociedad ahora están mal. Estaban mal desde antes, ¿no? Y justamente el hecho de que estuvieran mal antes nos colocó en una situación histórico-cultural, sin duda alguna, de enormes presiones sociales, estereotipantes, de discriminación, etcétera, que llevaban al incumplimiento y siguen llevando al incumplimiento de derechos de muchas personas. Sí le pegué, pero poquito, ¿no? Sí me la soné, pero fueron nalgadas, ahí no hace daño, decían las mamás y las abuelas, ¿no? Entonces, esta idea de que se puede corregir a alguien a golpes, pues ni a los animales, pues, ¿no? Esta idea conductista de que si te dan un golpe reaccionas de manera positiva, pues no funciona así en la vida cotidiana y no funciona así en la vida real. Tan es necesario que se proteja a las niñas y niños como que haya un asunto de salud mental para las mamás y los papás, ¿no? El hecho de que la Constitución nos dé el derecho, como veíamos la sesión anterior, de decidir cuántos hijos e hijas tener y su espaciamiento, es decir, cuándo tenerlos, implica la responsabilidad de, en la parte que dice, libre e informada de la toma de decisiones. Ese concepto de estar informados, o esa noción de estar informadas e informados, implicaría pues también hacernos cargo y ser responsables todas y todos de nuestra salud mental. Muchas y muchos de ustedes serán mamás o papás en algún momento, si es que no alguien ya lo es, y se puede dar cuenta y se darán cuenta de la complejidad que implica la educación de hijas e hijos, ¿no? Ahora bien, todo esto se enmarca en lo que yo les decía que es el principio del interés superior de la niñez. Este principio es fundamental para entender todo el marco jurídico nacional, ¿eh? No solamente un cachito. Fíjense, ¿alguna voluntaria o voluntario que quiera ayudarme de nuevo a leer, por favor? Y no es que no quiera leer yo o hacerme pato, ¿no? Pero bueno, la idea es que participemos más. ¿Quién me ayuda? Yo. Adelante, Sofía, por favor. Derechos de las niñas, niños y adolescentes. El interés superior del menor se erige como la consideración primordial que debe de atenderse en cualquier decisión que les afecte. Pausa un momento. Vean la fecha. ¿Qué fecha es? Agosto del 19. O sea, nuevamente, no estamos hablando de la etapa de las cavernas, ¿no? Porque muchos me dicen luego, oh, profe, pues usted nos habla de su época, ¿no? Pues ya llovió.
Estos son los tiempos de Matusalén, ¿no? Mire, 2019, agosto, hace 2 años exactamente, ¿no? Si nos hace favor, Sofía. El artículo 2, segundo párrafo de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, prevé que el interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. De ahí que cuando se tome una decisión que les afecte en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales. Al respecto, debe destacarse que el interés superior del menor es un concepto triple, al ser un derecho sustantivo, un principio jurídico interpretativo fundamental y una norma de procedimiento. Aquí pausa un segundo. ¿Quién es de derecho que nos explique qué es un derecho sustantivo, qué es un principio jurídico interpretativo fundamental y qué es una norma de procedimiento? Porque piensa lo importante, ¿eh? Nos dice la Suprema Corte, segunda sala, el principio del interés superior de la niñez es 3 cosas a la vez, como la Santísima Trinidad, ¿no? Es un derecho sustantivo, un principio jurídico interpretativo fundamental, la objetiva así, y una norma de procedimiento. ¿Quién de derecho nos explica qué es esto? Yo tengo más o menos idea, pero me gustaría que alguien nos diga qué es. No veo manos. ¿Quién? Sí hay de derecho, ¿no? Son la mayoría, según entiendo. Manos. Digo, no es examen, ¿eh? ¿Usted de qué carrera es, Sofía? Sociología. Ah, no, bueno. No es exigible, digamos, ¿no? ¿Quién es de derecho que nos ayude a interpretar qué es esto? Ah, miren, Alison, por favor. Pues derecho sustantivo se refiere a que es un derecho que está contemplado en la ley, que regula, pues en general la vida cotidiana, se toma en cuenta para cualquier cosa, para cualquier actividad. Principio jurídico interpretativo, pues significa que durante una controversia se puede invocar ese derecho para apoyar cualquier tipo de argumentación. Y un derecho procesal significa Una norma que de procedimiento nos dice, ¿no? una norma de procedimiento, tiene que ver con que se utiliza durante un procedimiento judicial. Es que no sé cómo explicarlo sin ser tan técnica. Pero así como el derecho sustantivo te dice qué es, el derecho procesal te dice cómo se utiliza. Y solamente es para hacerlo efectivo, para aplicarlo, porque puede estar en la ley, pero si no hay una garantía y una forma de aplicarlo, pues de poco serviría. Entonces, en general, eso es lo que significa. Muy bien, gracias, Alison. A mí me queda muy claro, no sé si al resto, pero lo que nos dice Alison es justamente un derecho sustantivo es aquel que establece derechos y obligaciones, prerrogativas y obligaciones para las personas, ¿no? Todo derecho, dicen las y los abogados, o casi todo derecho genera una obligación o una responsabilidad. A eso se refiere. Y reconoce que es un derecho sustantivo por lo que yo he venido diciendo en varias ocasiones. Las niñas y niños son sujetos plenos de derechos. Entonces, el principio del interés superior de la niñez no es nada más una frase, no es solamente una aspiración, un argumento declarativo, dirían algunos en el paradigma constitucional previo, sino que se trata de un derecho pleno, es decir, no es nomás una frasecita que a alguien se le ocurrió para ponerlo como aspiración de la sociedad mexicana. Se trata de una prerrogativa, un derecho que nos abre la posibilidad de exigirlo ante los tribunales. Por eso además nos dice que es un principio jurídico interpretativo
Y es una norma de procedimiento, lo que nos decía Alison. Cuando ustedes van a un juicio de amparo, cuando van a un procedimiento judicial ante un juzgado, pues y este evento o este proceso involucra a niñas y niños siempre como norma de procedimiento, es decir, como criterio de actuación del juez o la jueza, se tiene que tomar en consideración que es un derecho, que tiene que interpretar el conjunto de derechos que se ponen en juego y se demandan en ese procedimiento, y es una norma en tanto que le dice cómo debe proceder al momento de emitir un criterio o una determinación en sentencia. Pero bueno, hasta aquí. Si nos sigue ayudando, Sofía, gracias, Alison. Si nos sigue ayudando con la lectura, Sofía, nos quedamos aquí en el derecho del interés superior. El derecho del interés superior del menor prescribe que se observe en todas las decisiones y medidas relacionadas con el niño, lo que significa que en cualquier medida que tenga que ver con uno o varios niños, su interés superior deberá ser una consideración primordial a que se atenderá, lo cual incluye no solo las decisiones, sino también todos los actos, conductas, propuestas, servicios, procedimientos y demás iniciativas. Así, las decisiones particulares adoptadas por las autoridades administrativas en esferas relativas a la educación, el cuidado, la salud, el medio ambiente, las condiciones de vida, la protección, el asilo, la inmigración y el acceso a la nacionalidad, entre otras, deben evaluarse en función del interés superior del niño y han de estar guiadas por él, al igual que todas las medidas de aplicación, ya que la consideración del interés superior del niño como algo primordial requiere tomar conciencia de la importancia de sus intereses en todas las medidas y tener la voluntad de dar prioridad a esos intereses en todas las circunstancias, pero sobre todo cuando las medidas tengan efectos indiscutibles en los niños de que se trate. Bien, gracias, Sofía. Fíjense cómo esta frase nada más nos involucra a todas las niñas y niños. Dice, de ahí que cuando se toma una decisión que les afecte en lo individual o lo colectivo, es decir, caben, evidentemente bajo el principio de universalidad, todas las niñas y niños de este país. ¿Por qué les estoy mostrando todo esto y por qué queremos insistir desde México Social en estos temas que pueden parecer muy técnicos en este primer momento, vamos en la segunda sesión, pero que en realidad nos deberían estar marcando a todas y todos la pauta de vida cotidiana? Lo que ocurre es que no ha ocurrido, valga la repetición del término o el juego de palabras. Hemos sido una sociedad muy omisa en el cumplimiento de los derechos de la niñez y hemos sido tan omisos porque, como dice la Suprema, hay una cultura o un efecto cultural de largo plazo que nos ha llevado a la normalización del castigo corporal, del trabajo infantil, del maltrato, abuso, tratos crueles, etcétera, de la pobreza como condición de vida, de la desigualdad como marca permanente de la existencia humana, y así en todos los ámbitos y rubros de la existencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la Corte cuando interpreta esto? Tendríamos que estarle dando una vuelta de 180 grados al chip que traemos y adecuarlo hacia los derechos de la niñez y ponerlos al centro del debate. Curiosamente, es interesante observar esto. En nuestro país hemos avanzado no de manera suficiente, pero sí de manera importante en el reconocimiento de los derechos a la igualdad de mujeres y hombres. ¿No? Afortunadamente hoy tenemos una cultura más extendida de visibilización y reconocimiento de derechos, a pesar de la tragedia que implica, por ejemplo, la estadística de feminicidios, la estadística de violencia de género, la estadística de homicidios contra mujeres y niñas, ¿no? A pesar de esto, podemos pensar que podemos estar discutiendo y señalando la urgencia de transformar esto, porque de alguna manera hay sectores de la población nacional que ya no están dispuestos, no estamos dispuestos a aceptar más condiciones de desigualdad, pero no es generalizado, todavía, aun cuando haya ciertos avances. Pero cuando uno va al tema de los derechos de la niñez, los avances son todavía mucho menores. No hemos logrado que la perspectiva en la niñez se ponga al frente de los temas de discusión, tal como se ha logrado con los derechos de las mujeres.
Miren, les voy a poner en pantalla, esto es una primicia, es un documento que estamos construyendo en coautoría con el doctor Mario Luis Fuentes, y es el índice de los derechos de la niñez 2022, ya está en proceso de edición y de diseño editorial y todas estas cosas. Pero fíjense, a nivel nacional, vean lo que está aquí a la izquierda, de este lado de la pantalla, ahí marqué el cuadro. Fíjense que a nivel nacional, las personas que se encuentran en pobreza multidimensional en el año 2020 equivalían prácticamente al 44% de la población. Es decir, para todos los grupos de población, prácticamente 44 de cada 100 viven en condiciones de pobreza multidimensional, es decir, tener 2 o más vulnerabilidades y un ingreso por debajo de lo que el Coneval define como la línea del bienestar. Eso lo vamos a ver en el módulo relativo a pobreza y desigualdad. Pero, del otro lado, fíjense, en esta página de la derecha, en la pantalla de la derecha, fíjense cómo en los porcentajes de pobreza de la niñez para los mismos años, de la misma serie, se comportan de una manera totalmente diferente. Fíjense cómo en el 2008 había un 44.4% de población en pobreza. Para las niñas y niños el porcentaje era 53.3%. Fíjense, 2014, que llega a su punto máximo la pobreza en toda la serie, 46.2% para toda la población en general, pero si consideramos solo menores de 18 años, nos encontramos que el porcentaje era de 54%, prácticamente 7 puntos porcentuales más si comparamos grupo específico frente a población en general. Si lo comparamos solo respecto a mayores de 18 años, nos vamos a encontrar que el diferencial es menor, es mayor. Pero fíjense cómo, a pesar de que hubo una reducción aquí bastante importante, prácticamente 5 puntos porcentuales, de aquí a aquí, del 2014 al 19, al 18, con la niñez no ocurrió en la misma magnitud. Son 3 puntos y cachito, y luego el repunte durísimo, debido efectivamente a los terribles efectos que estamos teniendo todavía de la pandemia, se eleva prácticamente a 53%. Fíjense cómo estamos en el 2020, casi en el mismo nivel del 2008, y también muchos dirán, pues es que a nivel general es lo mismo, ¿no? Fíjate, regresamos del 2020 al estadio del 2008, pero sí se acuerdan que hablamos del principio de la no regresión, es decir, la progresividad de los derechos, tal como lo leímos con el derecho al mínimo vital, obligaría a que nada puede justificar que, digamos que pues como todo se regresó al estado del 2008, pues ni modo, así ocurrió. No hay ese ni modo, ¿eh? El ni modo no existe en lo social, y no existe porque es una violación flagrante al principio de la progresividad y al principio de la no regresión. El lema del gobierno de la República actual nos dice que por el bien de México, primero los pobres. Yo definitivamente considero que éticamente es un principio que pues, es irrebatible, ¿no? ¿Quién se puede oponer racionalmente a que primero sean atendidas y se vele por resarcir, digamos, las condiciones de injusticia que han vivido las y los más pobres del país? Pues eso no, hay que estar locos, ¿no? Para oponerse a una cosa así. Pero cuando se diseña la política pública es cuando vienen las dificultades, decían las abuelas, el diablo está en los detalles, ¿no? Porque si fuese así, como lo están planteando en el gobierno de la República, entonces lo que debería estar pasando es que primero las niñas y los niños. No hay ningún grupo de población en términos de edad, no hay uno solo que tenga estos niveles de pobreza. De hecho, a diferencia del incremento que hubo en el número y porcentaje de niñas y niños pobres entre 2018 y 2020, entre la población de adultos mayores descendió el porcentaje de personas en pobreza. Esto se explica fundamentalmente por las transferencias que se dan vía las pensiones de adultos mayores, como se le llaman ahora, ¿no? Incrementa el ingreso, pues disminuyó el número de personas adultas mayores en situación de pobreza. ¿Eso es recriminable? Pues claro que no. Qué bueno que hay menos personas adultas mayores pobres.
Pero qué grave que sea a costa de que haya más niños pobres. Eso sí es inadmisible, a juicio de muchos, y los datos ahí están, son datos oficiales, ¿no? Aquí en lo social, no vale aquello que yo tengo los datos. Entonces, la pregunta y la discusión que deberíamos estar de fondo es por qué somos una sociedad que se permite reducir grupos de población en pobreza con criterios político-electorales, dejando en el desamparo e incluso permitiendo el incremento de la pobreza en grupos de población como es el de las niñas y los niños y adolescentes, que como vemos en la gráfica se incrementó de una manera bastante fuerte entre estos años. Ustedes me dirán, oiga, profe, pues 2.5 puntos porcentuales no suena mucho, ¿no? Bueno, no sonaría mucho si hubiese un 5% de pobres. Estamos hablando del 50%. Fíjense cómo esto es dramático, auténticamente lo que ocurre en nuestro país y poco se discute en los medios de comunicación, foros y espacios públicos. No ha habido un solo año desde que medimos pobreza de manera oficial en el país, que es el año 2008. Fíjense, no ha habido un solo año en que haya habido menos de la mitad de las niñas y niños de este país en pobreza. Es un dato de vergüenza, a mi juicio, ¿no? Un dato que llama a la indignación y que llama a moverse y a exigir que se hagan otras cosas muy diferentes. De ahí que fue el reclamo que hicimos muchas y muchos cuando cerraron las guarderías, ¿no? Sí es cierto, había ciertos visos de corrupción en algunas asociaciones, etcétera, pero no se justifica ni técnica, ni presupuestal, ni en términos éticos, que con estos niveles de pobreza y con estos indicadores que ya después, hacia el 2020, nos dan la razón, a quienes argumentábamos en esa perspectiva, no se puede andar cerrando espacios de protección cuando tienes estos indicadores de pobreza, ¿no? Evidentemente, muchas de estas niñas y niños son hijas, hijos de mujeres solas, mujeres que no tienen pareja, padres que no tienen pareja y que tienen la enorme limitación de salir a un mercado de trabajo voraz y depredador injusto, que no paga salarios dignos y que no permite la conciliación de la vida laboral con la vida familiar. Entonces, frente a estos datos y frente al lema de por el bien de México, primero los pobres, pues, era muy fácil la ecuación de pues, primero las niñas y los niños, ¿no? Son los más pobres en términos de grupos de población por edad, y si nos vamos al criterio de etnicidad, pues sin duda alguna, las personas indígenas, donde prácticamente 75 de cada 100 son pobres, ¿no? Entonces vemos estos indicadores y estos datos, y fíjense cómo no ha mejorado absolutamente nada el tema de cuántas niñas y niños viven con ciertos niveles de bienestar. Porque fíjense, este indicador que tenemos del lado izquierdo, voy a hacer un poco más grande la gráfica. Creo que ahí para que no se me mueva tanto el texto. Fíjense cómo tenemos este indicador. El Coneval mide, y lo veremos en el módulo correspondiente, pero me voy a adelantar, mide porcentajes de población que no son pobres y no son vulnerables. Se los decía en la conferencia magistral el doctor Fuentes. Bueno, fíjense cómo llegamos al máximo en el año 2016, donde 19% de quienes tenían menos de 18 años en ese año eran no pobres y no vulnerables. Es decir, solo 2 de cada 10. Bueno, el porcentaje se bajó a 18.4 en el 18 y a 17.9 en el 20. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir del 2016 hubo un deterioro en la calidad de vida generalizada de las personas y las familias que llevó a que cada vez menos niñas, niños y adolescentes sean considerados simultáneamente como no pobres, no vulnerables. Otra vez, si el lema es por el bien de México, primero los pobres, pues primero las niñas y los niños, a juicio mío, ¿no? Entonces vemos cómo estas indicadores de que disponemos nos muestran que evidentemente hace mucho más falta hacer cosas. Fíjense, hay factores predictivos para estar en pobreza, ¿no? Si, por ejemplo, eres una niña o niño y vives o habitas en viviendas donde se cocina con leña, predominantemente con leña, tu probabilidad de vivir en pobreza
es de 82%, 83% casi, ¿no? Si tienes carencia de servicios básicos en la vivienda, o sea, no tienes agua, no tienes drenaje, etcétera, y además se cocina con leña y además careces de seguridad social, la probabilidad de que seas pobre sube a 83%. Si además tienes carencia de servicios básicos, es decir, calidad de servicios básicos, es decir, si tienes el agua, la llave, pero no sale el agua, la probabilidad de que seas pobre se incrementa a 85%. Pero si tú vives en una localidad rural y no tienes servicios de salud o seguridad social, la probabilidad de que seas pobre siendo niño o niña es prácticamente el 97%. Y si vives en áreas rurales y en tu casa cocinan con leña, o bien no tienes seguridad social o eres hablante de lengua indígena, la probabilidad de que seas pobre es de 100%. Son datos terribles para el país porque lo que nos muestran fundamental y predominantemente es que el territorio en donde naces determina en buena medida tu probabilidad de que seas o vivas en condiciones de pobreza. ¿Qué quiere decir esto además? Que no solamente es una cuestión de empleos y de dinero, que fue el diagnóstico que han presentado por la lógica neoliberal que pretendía generar capacidades. ¿Cuál era la tesis del neoliberalismo y de las visiones liberales que se generaron de él prácticamente 90 al 2018, que se acabó, dicen muy entrecomilladamente, ese periodo? Bueno, la idea era que las personas no contaban con las capacidades suficientes para incorporarse al mercado de trabajo. ¿Cuál era el remedio, según esta visión? Pues generar las capacidades para que en la vida adulta fueses competitiva o competitivo y pudieras incorporarte a buenos espacios de trabajo. ¿Cuál era el supuesto? Que iba a haber trabajo digno, ¿no? No pasó ni una ni la otra. Entonces, hoy el diagnóstico es otro. El diagnóstico que nos presentaron para la dichosa política social del bienestar de ahora es que esos programas se prestaban a la corrupción. No cuestionaron nunca que repartieran el dinero, ¿no? Sino que el problema es que se lo robaban, decían, se quedaban en el camino, ¿no? Había la tranza de los promotores, de los que coordinaban los promotores, se quedaban con la lana y la lana no llegaba al pueblo. El supuesto elemental de que hay mercado y hay trabajo se mantuvo. Es lo más liberal que nos pudieron haber dado, porque ahora ni siquiera es que estén condicionadas para que vayas a la escuela, al centro de salud, te comas lo que te mandan, no. Es dinero puro y líquido que llega a las comunidades, ¿no? Asumiendo que ellos no se roban el dinero. Pero el supuesto entonces acá es que transfiriendo los recursos, la gente iba a salir de la pobreza. Pues ya estamos viendo que no es así. ¿Por qué? Porque ni hay trabajo digno, ni hay mercado, ni hay crecimiento, ni riqueza que repartir. Entonces ahora estamos en el peor de los mundos, ¿no? Porque no tenemos ni una cosa ni la otra. Tenemos entonces datos que nos van dando, voy a cerrar ya esta pantalla, elementos de crítica y juicio para pensar que se debe hacer mucho más, pero lo que decíamos en la sesión presencial que tuvimos, las que habremos de tener, y en las dos que llevamos, mientras cambie estructuralmente la situación, ¿qué hacemos? Es decir, tenemos dos opciones, ¿no? Como diría el filósofo Cioran, sentarnos a rumiar el tedio hasta que llegue la muerte, ¿no? Es una opción, o bien decidirnos a actuar históricamente y poder cambiar o transformar o incitar a la transformación de alguna manera, con lo que tengamos a nuestro alcance y con las capacidades que podamos desplegar. No es echaleganismo, ¿eh? No es de párate temprano a las 6, trabaja el doble, te va a ir bien en la vida, ¿no? Aquí de lo que se trata es de incidir en las determinaciones que toman las autoridades e ir generando una cultura generalizada de cuidado, protección, reconocimiento de los derechos humanos y de grupos especiales de población que han vivido históricamente la pobreza, la desigualdad, la marginación, la violencia, la cantidad enorme de problemas y de riesgos sociales viejos y nuevos que se acumulan, agudizan y profundizan y dan complejidad, digamos, sui generis a los problemas que hoy nos toca enfrentar y resolver, de tal forma que la invitación a partir de esta sesión
es que pensemos los 3 derechos humanos que menos se cumplen en sus localidades o comunidades. Cuando me refiero a comunidades, pienso sus grupos, ¿no? Iglesia, grupos de amigos, familia, grupos de trabajo. Quizás alguien participa en espacios comunitarios o grupos como los scouts, etcétera, ¿no? En esos espacios o en su localidad, es decir, el espacio físico donde habitan, ¿cuáles serían esos 3 derechos que afectan en mayor medida, por ejemplo, a este grupo de población en particular, que es el de las niñas, niños y adolescentes, y que, como vemos en los indicadores disponibles, son quienes enfrentan las mayores condiciones de pobreza, marginación y rezago? Entonces, les invito a que piensen en esos 3 derechos que ustedes perciben que no se cumplen de manera integral, universal, progresiva, y que pudiéramos quizá imaginar entre todas y todos alguna acción que permita incidir, no en su solución integral. Sería absurdo y un despropósito que dijéramos que a partir de este programa de trabajo vamos a resolver los problemas, pero sí de darles visibilidad. ¿Cómo les daríamos visibilidad y cómo podríamos desarrollar alguna acción? Violencia intrafamiliar, el tema de la pobreza, el trabajo infantil. ¿Qué es lo que ustedes están percibiendo que está afectando de manera más grave, en orden de prioridad, para ir discutiendo más hacia adelante qué es lo que queremos hacer y hacia dónde nos queremos mover? Voy a ir cerrando la sesión. El UNICEF nos dice que el estado en el que vive una sociedad, o mejor dicho, el estado que guarda el cumplimiento de derechos de la niñez en una sociedad, no es sino el reflejo, fíjense qué fuerte, no es sino el reflejo de las prioridades y los valores de esa sociedad. Es decir, ¿cuáles valores mueven a la sociedad? Son los que determinan, a final de cuentas, qué tanto las niñas y niños tienen acceso al bienestar. Eso nos pinta de cuerpo entero, diríamos de manera coloquial. ¿Cómo viven las niñas y niños de tu localidad? Es un reflejo de quiénes somos de manera colectiva. Es un espejo duro en el cual tenemos que vernos en nuestro país, en nuestros estados, municipios, localidades, colonias, pero más nos vale empezarnos a ver en ese espejo, porque de otra manera vamos a seguir simplemente dándole la espalda o volteando la cara hacia otro lado, porque nos incomoda, porque nos duele, porque no nos gusta, pero que termina contribuyendo a que esa situación trágica, dramática, en que viven las niñas y niños de nuestro país, se siga reproduciendo y siga lacerándoles, siga marginándoles del desarrollo. Immanuel Kant, un filósofo del siglo XVIII-XIX, está a caballo entre ambos siglos, formuló una idea muy bonita. Él hablaba de un imperativo categórico de las personas que vivimos en la modernidad. Y él pensaba que ese imperativo categórico estaba determinado por nuestra capacidad de raciocinio. Y el mandato, ese imperativo categórico, era muy simple. Trata a los demás como quieres que te traten. Era así de simple y era así de complejo y de difícil de llevar a la práctica. Sin embargo, hay quienes pensamos que además de ese fuerte imperativo categórico de Immanuel Kant, podríamos pensar hoy en nuevos imperativos categóricos, es decir, mandatos irrenunciables, ineludibles para una sociedad y los individuos que le integramos. Ese imperativo categórico, dado los datos que les he mostrado de manera gruesa el día de hoy, debería llevarnos a pensar que el imperativo categórico de nuestra sociedad es el de no dejar a ninguna niña o niño atrás, el de poner a las niñas y niños siempre primero en todas las determinaciones, como nos dice la ley, la interpretación de la ley, ponerlos siempre al frente de las determinaciones que tomemos y que les conciernen directa o indirectamente, porque de otro modo no vamos a transformar estructural, sistémicamente, las condiciones en que viven y vamos a seguir reproduciendo esta condición invivible, insufrible ya e inaceptable por donde se le quiera ver, para que las niñas y niños vivan evidentemente con condiciones de dignidad y protegidos contra toda forma de maltrato, abuso o violencia, garantizándoles del otro lado acceso a todos los derechos que tienen, a las garantías
que les dan cumplimiento y no vivir en un país donde el hambre y la enfermedad son realidad cotidiana pero insuperable, ¿no? Destino casi de la niñez. Si la infancia es destino, decía Freud, el destino que nos espera, si mantenemos este estado de cosas, pues no es sino el de la vergüenza y el de ser una sociedad que fuimos incapaces de cumplir un mandato, un imperativo categórico como el que estoy señalando acá. Con esto cierro la sesión, lo dejo abierto a preguntas, respuestas y a comentarios sobre lo que sigue. Gracias por la atención y les escucho.